Muy buenos días, muchas gracias por el madrugón, porque sé que no es fácil después de tantos días de festival, pues levantarnos tan temprano para venir a nada menos que una conferencia, pero bueno, qué conferencia que ahora vais a tener la oportunidad de escuchar. Antes de pasarle la palabra a nuestra invitada y de presentarla, quería comentaros que bueno, el programa de hoy, digamos que es un programa literario un poquito más amplio, no tendremos solo esta conferencia sobre feminismo negro. Digamos que el programa Entre Líneas es el espacio literario del Festival de Cine Africano que arrancamos bueno, esta sería la tercera edición, o sea, hace 2 años. Os resumo, digamos, el programa del día. Tenemos ahora la conferencia de Mercedes Jabardo, que durará hasta las 11:15 más o menos. Después tendremos una pausa café, ¿vale? Hasta las 11:30. A continuación vendrá Débora Ecoca, que, bueno, no sé si la habéis conocido, pero es la chica que tiene, digamos, el stand de libros en el Teatro Alameda, que ha escrito un libro que, bueno, que luego presentaremos, Betamba Miago. Y después, a las 12, su presentación dura media hora, a las 12 tendremos nuestro famoso ya recorrido literario por las calles de Tarifa, donde tanto Mercedes como Débora nos leerán algunos textos de autoras afroamericanas, y luego también haremos una parada final para homenajear a nuestro queridísimo Antonio Lozano, que falleció hace apenas 2 meses y que además fue uno de los invitados especiales de la primera edición que hubo del recorrido literario Entre Líneas. Pues aquí a mi lado tengo a Mercedes Jabardo, que para nosotros es un gran placer que de verdad haya venido porque la seguimos desde hace bastante tiempo. Y además esta edición que está dedicada también al cine afroamericano, pensamos que era muy importante complementar toda esta retrospectiva que hemos montado este año con una conferencia que al final, de cierta forma, cuestiona la historia de Estados Unidos a través del valor y de la valentía de muchas mujeres de las que Mercedes nos va a hablar. Ella es doctora en antropología social, es profesora también de esta disciplina en la Universidad Miguel Hernández de Elche, coordina el doctorado Antropología aplicada en contextos de crisis. Es directora del máster Nuevas Tendencias de Antropología Social, Escenarios de Riesgo y Estrategia de Desarrollo. Y espero no estar equivocándome. Y luego es autora de un libro que ha sido fundamental, que se publicó en 2012, que se llama Feminismos Negros, una antología, publicado en Traficantes de Sueños, y que abrió, digamos, la veda sobre todo de los estudios de feminismo negro en España. Se tradujeron por primera vez a autoras hasta el momento inéditas en castellano. Y bueno, ha escrito también otras publicaciones sobre inmigración en España, como por ejemplo un libro que tiene sobre la situación de la comunidad senegalesa. Por favor, un aplauso a Mercedes Jabardo. Bueno, pues comienzo dando las gracias a los organizadores y la directora del festival por invitarme. Llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y cuando recibí en mi correo una invitación, algo que aparecía por ahí, Festival de Cine de Tarifa, casi sentí latidos así, no es posible que hayan pensado en mí, porque os puedo asegurar que estar aquí para mí es un auténtico lujo, compartiendo escenarios, espacios y charlas con gente que está interesada por el cine, por África y por el reconocimiento y la visibilización de los cines africanos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Espero estar a la altura de la invitación. Yo tenía ahí preparado un power con algunas imágenes de las mujeres de las que voy a hablar, porque me gustaría hacer con vosotras y con vosotros un recorrido por lo que ha sido la historia del pensamiento afrofeminista en Estados Unidos. Es un relato que yo he ido elaborando a través y desde las lecturas de las pensadoras feministas negras, y sobre todo en este caso concreto de las norteamericanas, porque fue allí
donde empezó a gestarse, a pensarse y a construirse también, así como pensamiento político, lo que ha sido el feminismo negro, que después ha sido recogido, reinterpretado en otros contextos donde... estaba buscando una cita que me gusta mucho de Sueli Carneiro, ¿no? Donde las mujeres habla de los contingentes de mujeres con identidad de objetos. Bueno, pues en esos lugares, ¿no?, donde sí que se han dado contingentes de mujeres con identidad de objetos, el feminismo negro afroamericano ha sido pues el paradigma desde donde se han pensado y se han construido otros movimientos sociales y políticos. A mí me gusta plantear el relato del feminismo negro siguiendo un poco lo que dice el historiador negro Lerone Bennett, a quien conocí leyendo a esa poeta blanca, pero que está muy vinculada al feminismo negro, que es Audrey Ann Rich, ¿no? Ella citaba a Lerone Bennett porque hablaba de que para él la historia de la conciencia negra en Estados Unidos es una historia de la búsqueda del significado. Me gusta contar la historia del feminismo negro en esos términos, ¿no?, como la historia de la búsqueda de un significado. Tiene mucho que ver con esos contextos y esos escenarios donde las mujeres han sido construidas como objetos, donde se las ha invisibilizado, se las ha ido deshumanizando, ¿no?, en contextos lastrados por el colonialismo, en contextos lastrados por la esclavitud. Para entender, pensar y ver cómo se ha ido construyendo la historia del feminismo... Si voy a tener problemas con el micrófono, habitualmente los tengo, siento que es mejor no tener que pensar en ellos, pero bueno, aquí está. Digo que la historia del feminismo negro en Estados Unidos es una historia que está marcada por varios procesos. El primero y fundamental es por la esclavitud. No se puede entender desde dónde se han pensado y construido como mujeres las afroamericanas si no es en ese marco, pero también con otros, con el que tiene que ver con el movimiento sufragista y con el proceso abolicionista, porque es en la intersección de esos procesos donde surgieron pues, las primeras revueltas y las primeras mujeres, ¿no? Voy a hacer este relato centrándome en 4 momentos. A través de esos 4 momentos voy a presentar a una serie de mujeres que pueden ser icónicas. Yo las he escogido entre aquellas que también han reivindicado fundamentalmente las pensadoras feministas afroamericanas. No estoy construyendo un relato ad hoc, me he basado en muchas de ellas, porque creo que lo que estoy haciendo aquí es eso, funcionar como una medium, ¿no?, para que os llegue un determinado mensaje y un determinado relato. Comenzaré pues por el momento del sufragio, el movimiento sufragista, cuando todas y todos creo que ya conocemos, ¿no?, y tenemos en nuestro bagaje interiorizado la historia del movimiento feminista, ¿no?, y sabemos que en esos relatos se presenta como la primera ola o segunda ola, depende desde donde se plantee, el movimiento sufragista, ese movimiento en el que las mujeres lucharon por el derecho al sufragio universal. Es uno de los lugares donde se inició ese movimiento fueron los Estados Unidos, y si vemos un poco la historia, lo entenderemos perfectamente. Allí las mujeres eran todavía algo más libres, ¿no?, se sentían más libres de lo que se sentían en la Europa tan constreñida, ¿no?, por las reglas y la moral, ¿no?, asociada al capitalismo, la moral victoriana. En Estados Unidos llegaban más libres, más liberadas y tuvieron capacidades para empezar a desarrollar reuniones, grupos y procesos de autoconciencia. Muchas de ellas, sobre todo en el norte, sobre todo en el norte lucharon en contra de la esclavitud y lideraron el movimiento abolicionista junto a hombres y mujeres negros. Bueno, en esa historia de lucha compartida las llevó también, una vez que habían conseguido que, bueno, entre otras cosas, que se luchara por la abolición de la esclavitud, pensaron que podían conseguir muchas más cosas, entre otras es alcanzar el derecho al voto, ¿no?, y el sufragio universal. Empezaron a hacer organizaciones y reuniones. Ahí en esos primeros encuentros de mujeres también empezaron a participar muchas mujeres negras, más de las que puede nuestra mirada incorporar si no estamos familiarizadas con esos procesos. Porque hemos visto, creo, muchas imágenes, ¿no?, del sufragismo. ¿Habéis visto alguna vez alguna imagen de mujeres negras en el movimiento sufragista?
Pues es una pena que no haya podido incorporar las fotografías, pero todas las que yo he encontrado están en Google, así que os voy a animar a buscarlas, porque veréis en aquellas manifestaciones que hubo ya en los Estados Unidos a principios del siglo, desfilar a mujeres negras, porque probablemente empecéis a descubrir algunos de los relatos y algunos de los discursos sufragistas, algunos de los más impactantes los lideraron y los dijeron y los promulgaron algunas mujeres negras. Yo voy a empezar por una de ellas, por Sojourner Truth. Sojourner Truth es... las feministas afroamericanas piensan o sitúan en ella el origen, ¿no?, del pensamiento feminista negro. Sojourner Truth era una antigua esclava, liberada no, huyó de la esclavitud junto a su hija y así alcanzó la libertad. Y una vez que lo hubo alcanzado, a mediados del siglo XIX, pues estuvo en la lucha primero por la abolición de la esclavitud y naturalmente también en la lucha por el derecho al voto. Es normal entenderla desde ahí. Alguien que había conseguido ser libre, ¿cómo no iba a luchar por ser igual? Yo siempre que la cuento entiendo desde dónde estaba y desde dónde hablaba, y también puedo entender la fuerza de su discurso en la primera reunión que hubo en Akron entre mujeres blancas y negras en esa búsqueda para ver cómo se organizaban para luchar por el sufragio universal. Cuentan, es un relato que nos ha llegado a través de textos que aparecieron en los medios de comunicación de entonces y que han recuperado en los años 80 las pensadoras feministas afroamericanas. Cuentan que en aquella primera reunión de Akron, donde se empezó a escuchar a Sojourner Truth, había un montón de hombres que allí pensaban increpar a esas mujeres que habían tenido la osadía de pensarse igual que ellos. Las insultaban, las trataban de vejar y ellas llegaban a estar ciertamente intimidadas. Y en ese proceso en el que ya estaban calladas y acalladas, sobre todo muchas de las mujeres blancas, apareció Sojourner Truth, que había sido predicadora y que tenía capacidad, una voz potente para hablar. Entonces dicen y cuentan que Sojourner Truth alcanzó el estrado y allí, en ese momento en el que solo se oían, al parecer, las voces de esos hombres increpándolo, tomó la palabra y habló. Y lanzó lo que puede ser el primer discurso que se entiende como tal del pensamiento feminista negro y que os tengo que leer, por supuesto. Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitamos ser ayudadas con carruajes, ser levantadas al pasar las zanjas y que en cualquier parte deberíamos tener el mejor lugar. Nadie me ayuda nunca con los carruajes. No puede ser. Es mi teléfono, la verdad. Esto es una cosa. Esto es lo que tienen los teléfonos estos carpetones. No sé. Vale, ya está. Pero es que ha pasado en el peor momento, ya estaba con el clima total. Quería escucharte. Así que tengo que volver a iniciarlo, porque esto no se puede romper así. Así que la tenéis que no. No puede ser. Ponlo en avión. No, en teoría lo había apagado. Es lo más rápido, lo pones en avión. Ah, pero no había aceptado. Ya está. Bien, ese hombre de allí dice que las mujeres necesitamos ser ayudadas con carruajes, ser levantadas al pasar las zanjas y que en cualquier parte debemos tener el mejor lugar. Nadie me ayuda nunca con los carruajes, ni me levantan al pasar las zanjas o los charcos de barro, ni me ceden el mejor lugar. ¿Acaso yo no soy una mujer? Mírame, mira a mi brazo. He arado, plantado y recogido en los graneros, y ningún hombre encabezó mi tarea. ¿Acaso no soy yo una mujer? Podía trabajar y comer tanto como un hombre, si es que tenía, y llevar el látigo también. ¿Acaso no soy yo una mujer? He parido 13 hijos y he visto como la mayoría de ellos eran vendidos como esclavos. Y cuando lloré con la pena profunda propia de una madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Acaso no soy yo una mujer? Mira, este es el texto que podríamos decir fundacional del feminismo negro, el feminismo negro afroamericano y el que se ha ido extendiendo después. Fijaros lo que hay detrás de este texto.
Es un texto, además, que se ha transmitido de forma oral, que es muy diferente a cómo se nos han transmitido los textos del feminismo clásico hegemónico, ¿no? Ese que las feministas trataron de recuperar en el proceso de Ilustración. No, aquí no son esas autoras cultas que han ido equiparándose o pensándose como hombres. No, Sojourner Truth se piensa y se construye de otra manera. Ella tiene que resignificar lo que significa ser mujer para ocupar ese lugar como mujer que le ha negado la esclavitud y que la iba a negar después el racismo. ¿Acaso yo no soy una mujer? Aunque no esté contenida en los criterios desde donde se construye la categoría mujer, la idea de la feminidad. Las mujeres, se decía entonces, tenían que ser ayudadas. Eran mujeres débiles que necesitaban un hombre para que las apoyara. No, lo que está diciendo Sojourner Truth es que ella también es una mujer y no hay ningún hombre que la pueda ayudar. Está reivindicando su espacio, reivindicando su lugar frente a los hombres, pero también frente a otras mujeres. Creo que a través de sus palabras, que están ahí, que se iniciaron, pues ya sabes, en 1854, se podía haber abierto una... Siempre lo cuento porque es que cuando la descubrí me di cuenta de qué camino hemos tenido que andar de nuevo cuando ella ya lo había iniciado a mediados del siglo XIX. Entonces ya habría la posibilidad de construir una identidad de mujeres que superara o que fuera más allá de aquella que la sociedad patriarcal había depositado en las mujeres de raza blanca, a las mujeres que estaban liderando, ejerciendo y construyéndose como la categoría universal de mujeres. Entonces ella ya empezó a abrir esa vía, pero no fue la única. En el siglo XIX, en Estados Unidos y ligadas al movimiento sufragista, e incluso mucho más, hubo otras mujeres negras. Sojourner Truth no era una mujer iletrada, pero ya habéis visto qué capacidad tenía para pensar y para liderar el movimiento feminista, el movimiento sufragista, pero hubo otras mujeres que alcanzaron títulos universitarios o mujeres que desarrollaron una carrera intelectual muy potente desde el periodismo, desde la literatura, como conferenciantes. Hay que colocarse en el momento de la esclavitud y posesclavitud para entender por qué entre las mujeres negras hubo un porcentaje elevadísimo de mujeres con formación académica y con formación universitaria dentro de las universidades de la población negra. Porque claro, ellas tenían que construirse identitariamente como sujetos y la construcción como sujetos pasaba por el derecho y la reivindicación a poder leer, a poder escribir, aquello que se les negó durante tanto tiempo. Y desde allí empezaron a pensarse como mujeres y desde esa forma de pensarse como mujeres y de pensar una vía de liberación, abrieron la vía para la liberación de todos los pueblos subyugados. Quería citar otros dos nombres de este periodo, de este proceso, porque luego vendrán más y de otros muchos procesos, pero para que se os vayan quedando. Ida Wells. Ida Wells fue una periodista que dedicó su vida a la lucha contra los linchamientos a los que la población blanca sometió a la población negra en ese periodo que se llamó la de reconstrucción. Sabéis que después de la esclavitud hubo unos años buenos, aquellos en los que la población negra pensó que realmente habían llegado a ser libres. Lo tenían tan claro que en muchos casos dieron saltos de emancipación social y de progreso social inauditos en tan poco tiempo. Tanto es así que la población blanca empezó a sentirse amenazada. Y ante tales amenazas lo que hicieron fue imponer unas leyes brutales, las leyes de Jim Crow, en que otras cosas justificaban los procesos de linchamiento. Cualquiera podía decidir en un determinado momento que una persona era culpable, normalmente si era negro, y a partir de ese momento un grupo de personas lo juzgaban simplemente culpabilizándolo y lo linchaban, lo colgaban de los árboles. Seguro que conocéis esas canciones que el jazz nos ha transmitido, ¿no?, en las voces de algunas clásicas, esas frutas, ¿no?, que caen de los árboles del sur. Los árboles estaban llenos de frutas y las mujeres y los hombres negros estaban absolutamente convencidos de que la causa era la que les decían, que los hombres negros violaban a las mujeres blancas. Y esa era una causa para que fueran colgados. Hasta que Ida Wells se dio cuenta de que unos amigos muy próximos que habían sido juzgados por ello no habían cometido ese delito. Y a partir de ese momento decidió investigar qué es lo que ocurría con esos procesos de linchamiento.
y con las herramientas de la sociedad hegemónica, que eran los que tenían los datos, los estudió e investigó y se dio cuenta de que todos los linchamientos que se estaban dando entre la gente del sur coincidían con aquellos hombres y aquellas familias que habían alcanzado cierta posición económica. Así que se estaban utilizando para colocar y para diezmar las posibilidades de emancipación y de progreso social de aquellos que podían aspirar a ello. Bueno, ella luchó con todas sus fuerzas, luchó desde el periódico que dirigía, por supuesto quemaron el periódico, la casa, tuvo que emigrar hacia el norte. Luchó contándolo y dando conferencias en todas partes, en Europa, en Inglaterra, luchó llevándolo al Congreso de los Estados Unidos, luchó visibilizándolo, consiguió que empezaran a paralizarse, pero a un alto coste. Lo que es interesante, aparte de lo que eso supuso, ¿no? Y esa implicación que nos coloca y nos abre para entender desde dónde se desarrollaban los movimientos sociales en el siglo XIX y el papel de estas mujeres, es hasta qué punto están articulados y ligados el activismo político con el pensamiento teórico, la reflexión intelectual. Ida Wells también llevó la reflexión a muchos otros campos. Por supuesto, planteó lo que es otro de los legados del feminismo negro que se está recuperando, ¿no? Cómo la raza intersecciona de forma distinta con el género, construye sexualidades distintas. Sí, no es lo mismo la intersección de la raza y el género con respecto a las mujeres blancas o a las mujeres negras. Cuando interseccionan, de determinada manera subraya dos elementos y ella lo vio con suma claridad. En el caso de la población negra, el cruce entre raza y género puede demonizar a los hombres y puede construir como objetos sexuales a las mujeres. Así se justificará siempre que un hombre blanco viole y abuse de una mujer negra. Se negará incluso porque las mujeres negras están construidas como no sujetos, o sea, como no mujeres, y se perseguirá hasta la muerte cualquier contacto de un hombre negro con una mujer blanca. Esos cruces, ¿no?, que introduce la raza, la construcción social de la raza, porque ya sabemos que la raza sí mismo en términos biológicos no existe, solo hay una raza humana, que es a la que pertenecemos todos, pero la construcción social de la raza sí que ha sido fundamental para negar la entidad como sujetos de todos aquellos grupos a los que previamente se ha ido deshumanizando, ¿no?, para justificar otros procesos de explotación económica, social, política, ideológica. En este contexto y desde ese lugar, desde donde se mira la sociedad y la igualdad de forma distinta, las mujeres negras avanzaron una vía para alcanzar la igualdad con los hombres, pero la igualdad entre prácticamente todos los seres humanos. Es algo que creo que no se ha planteado y no se puede plantear en los mismos términos cuando son ellos o ellas quienes detectan o quienes hablan desde determinadas posiciones de privilegio que llamaríamos ahora. Las mujeres negras al final del siglo XIX fueron capaces de plantear la igualdad de todos los seres humanos porque hablaban desde un determinado lugar donde eran construidas como no mujeres. Me gusta reivindicar algunos textos, por ejemplo, de Ana Julia Cooper, a ver si creo que tengo por aquí alguna cita. Un momentito. Okay. Dice, la mujer de color siente que la causa de las mujeres es una y universal, hasta que la raza, el color, el sexo y la condición social sean vistas como accidentes y no como la sustancia de la vida. El sexo, el color, la raza y la condición social, que para para Ana Julia Cooper eran meros atributos. Lástima que hayamos esencializado eso que son meros atributos. Su lucha, entonces, era conseguir que eso se transformara exactamente en meros atributos. Algo que puede dotar de ciertos rasgos diferenciales a las personas que los poseen, pero que no puede en ningún modo
construir o apoyar, ser la excusa y el rasgo que justifique las diferencias y las desigualdades. Bien, un momentito. Bueno. Yo hace un tiempo vi a Ana Belén, que es una gran actriz, como sabéis, que está muy habituada a estar en los escenarios y todas esas cosas, que cuando le dieron el premio Goya de reconocimiento o una carrera, el Goya de honor, tuvo que beber agua porque se le secaba la garganta. Y dije, ¿cómo la entiendo? Lo que pasa en determinadas circunstancias que se termina secando tu garganta. Así que ya sabéis que voy a volver al agua en más de una ocasión. Bueno, al abolicionismo le siguió el racismo en la sociedad norteamericana. La gente cuando digo esto me dice, ¿cómo es esto? Es que en la esclavitud no había racismo. En la esclavitud no se necesitaba una política racista para justificar la diferencia entre la población blanca y la población negra. Era una sociedad de castas y había cuestiones que ni siquiera se cuestionaban. El racismo apareció como una estructura política, económica, ideológica que utilizó todas las herramientas que disponía los grupos en el poder para mantener a la población anteriormente esclavizada, pero en este caso a la población racializada, en las mismas condiciones que estaban en el proceso de esclavitud. Así que es verdad, el racismo sustituyó a la esclavitud y lo hizo después de esos 20 años que parecían que eran años en los que se apuntaba, ¿no?, en ese momento de libertad que hubiera transformado y hubiera configurado otro tipo de sociedad. Y lo hizo con unas leyes terribles que justificaron y que prolongaron durante prácticamente un siglo esa situación, esa raya diferencial, ¿no?, entre la población negra y la población blanca en Estados Unidos. Se obligaba a vivir en lugares separados, diferenciados, a tener colegios separados, diferenciados, a ir en distintos lugares en los medios de transporte, a no tener acceso a la sanidad en las mismas condiciones. Se justificaba se les impedía, por supuesto, votar, salvo que en algunos casos pudieran pagar para tener acceso al voto. Había unas políticas que justificaban, por supuesto, el asesinato. Se llamaban linchamientos, pero se podía justificar. Se hacían vista y oídos sordos a otras prácticas de violencia física brutal contra la población negra. Se utilizaba la agresión y la violencia contra hombres, pero sobre todo contra mujeres, para mantener el terror de los hombres y de las mujeres negras ante la población blanca. Eso funcionó durante mucho tiempo y eso se llama racismo. Pero un racismo, creo que el racismo se ha ido definiendo a lo largo del tiempo de formas distintas. No opera de la misma manera en la época posabolicionista, no operó de la misma manera en los años 60 y no opera de la misma manera en los años 80 o no opera de la misma manera en el contexto español, opera de formas distintas. Hay que entender en cada una de esas formas el ejercicio del racismo y el ejercicio del poder para construir sujetos claramente diferenciados. Y ahí también, y en ese contexto, hay que entender la manera en la que responden y resisten hombres y mujeres. Lo que siempre me pareció interesante del feminismo negro norteamericano son esas respuestas de las mujeres, son esas formas de resistencia en momentos de opresión, formas de resistencia de las que hemos ido aprendiendo, mujeres racializadas y mujeres no racializadas, porque nos enseñan a ir construyendo nuestra identidad, ¿no?, a ir luchando por defenderla en contextos o en situaciones donde era muy difícil poder ejercerla. Bien, como decía, la violencia simbólica del racismo desposeyó a las mujeres y a los hombres negros de la capacidad para construir sus propias imágenes. Y ahí, en esa incapacidad, reside una de las claves de la dominación, en el poder de objetivar al grupo subordinado. Me gusta citar a Bell Hooks, que es otra de esas pensadoras negras, cuando dice: como sujetos, la gente tiene el derecho a definir su propia realidad, a nombrar su historia. Como objetos, la realidad de uno es definida por otros, la identidad de uno es creada por otros, la historia de uno es nombrada en la manera que define la relación de uno
con aquellos que son sujetos. Bueno, pues en este ejercicio deshumanizador que siguió a aquella época, el poder contó con un vehículo extraordinariamente poderoso que en estos años estaba dando sus primeros pasos. ¿Sabéis a qué me refiero? Al cine, exactamente. El cine ha funcionado al lado del poder la mayoría de las veces. Afortunadamente, aquí tenemos muestras de cuando el cine también lo utilizan los grupos que han sido subalternizados para contar y narrar su propia historia. Pero en aquellos años, fijaros, al comienzo del cine hay una película que define el comienzo de la historia del cine. Es una película clásica que se cita, bueno, para ejemplificar, ¿no?, el paso, ¿no?, de aquel invento a lo que fue el séptimo arte. Se cita a un autor, que es un autor de referencia, que se llama un tal Griffin, y se cita una película, El nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación es la historia de los Estados Unidos contada desde un determinado lado. Es la historia de los Estados Unidos contada después de la Guerra de Secesión. Esa historia que nos ha ido llegando de alguna manera, ha sido icónica, ¿no?, aquella lucha del norte contra el sur, pero que al final terminaron aunándose, luchando contra el enemigo común. Y el enemigo común fue la población negra, a la que se deshumanizó, se bestializó en esa película. Fue el momento, esa película que se vio muchísimo en todos los Estados Unidos, fue como el relato de una historia de un país que se estaba construyendo y que se aprendió de esa manera. Hay símbolos icónicos de lo que es la sociedad y la historia norteamericana. Está el asesinato de Lincoln, está la guerra, está el norte, está el sur y sobre todo está la población negra. Y ahí aparece por primera vez el Ku Klux Klan como los liberadores. Son los héroes que vienen a restituir un orden social que se ha destruido porque algunos ingenuos pensaron que los antiguos esclavos, los negros, podrían llegar a alcanzar el mismo grado de humanidad que alcanzaban los blancos, cuando ellos ya se encargaron de decir que no era así. Claro, esa película fue muy interesante porque fue interesante para entender cómo se ha ido construyendo ese imaginario en Estados Unidos y cómo se ha ido construyendo el relato del enemigo interno, que ha sido fundamentalmente la población negra. Llegó a muchas partes, pero también hubo muchas revueltas y muchas resistencias ante esa película. Y esas resistencias que hubo dentro de la comunidad negra abrieron también otra vía para el desarrollo del cine negro. Algunas de las películas que habéis estado proyectando en este festival, lo cual es especialmente interesante. Porque fijaros, en esos años donde el sur seguía manteniendo la misma estructura segregada que había mantenido en la época de la esclavitud, en el norte se dieron procesos fascinantes. Seguro que conocéis el renacimiento de Harlem, allí en los años 20. En los años 20, el lugar donde se estaba gestando la efervescencia cultural de lo que era ese estado nuevo que eran los Estados Unidos, estaba en Harlem, en la comunidad negra. Ahí estaban los escritores, los artistas, los poetas, los músicos y los cineastas y las cineastas, porque también la población creativa de Harlem era mixta, había hombres y había mujeres y todos estaban creando de la misma manera lo que era una cultura de la que después se empapó la cultura hegemónica, ¿no? Lo que es la música nacionalista norteamericana, Gershwin, Copland, todos aquellos se empaparon de la música propia de ese país, que eran las músicas que habían llegado de la población negra, las músicas del jazz, del blues. Pero allí se estaban gestando y allí aparecieron la contraimagen a las imágenes que estaba lanzando la sociedad hegemónica para minorizar a la población negra. Me voy a centrar en las de las mujeres, porque estamos ahora hablando de mujeres y en aquella época hubo creadoras fascinantes, ¿no?, que crearon desde ahí un lenguaje propio, y en ese lenguaje propio es un lenguaje que han recuperado también las teóricas del feminismo para ir viendo ahí también pensamiento feminista negro. Me voy a centrar en dos porque fueron muy, muy importantes las aportaciones que llegaron, por un lado desde la literatura y el cine, es increíble, y por otro lado desde la música. Por el lado de la literatura y el cine rescataré a Zora Neale Hurston. Ella es una mujer absolutamente fascinante. No habéis puesto nada de ella y eso sería muy interesante, porque tiene, bueno,
grabó muchísimas cosas. Ella en la época es una mujer también de estas mujeres interesantes que costó mucho, luchó durante mucho tiempo para alcanzar la educación. No lo consiguió al principio, no tenía dinero, tuvo que desplazarse hasta conseguir dinero para continuar sus estudios secundarios, para acudir a la universidad. Además, mintió sobre su edad, dijo que tenía menos años de los que tenía para poder seguir haciendo los estudios secundarios y para poder tener un título. Llegó a la universidad donde estudió antropología con uno de los grandes popes de la antropología a nivel mundial, que es Frank Boas. Quien conozca, sepa algo de antropología, sabrá que era el padre de la antropología norteamericana. Y un ser bastante fascinante. El padre de la antropología norteamericana, que era alemán, ¿sabéis? Judío. Y que llegó a Estados Unidos a principios de siglo y con esa conciencia de judío pensó y luchó contra el racismo, que era también una ideología hegemónica en aquel momento, y utilizó la antropología para deconstruir algunos imaginarios, ¿no? Y, por supuesto, pensar que todas las culturas tenían el mismo valor, era una de las ideas de Boas. Muchos de sus estudiantes iban a hacer estudios sobre las comunidades indígenas y descubrir a través de la lengua y la cultura de aquellos pueblos el valor que tenían esas lenguas, que eran tan buenas y tan válidas y tan elevadas como las lenguas europeas. Bueno, pues Nora Huston, aprovechando esas enseñanzas de Boas, decidió que ella lo que iba a hacer era un estudio antropológico de las comunidades negras, que las veía también como una cultura propia y una cultura extraordinariamente rica, con un lenguaje muy particular. Y se dedicó a grabar, es decir, registraba el folclore de las comunidades negras, se desplazó por el sur con lo dificultoso que podía ser para una mujer ir por todos aquellos lugares, y registró durante años todo el folclore de la cultura popular negra. Y eso a través también de grandes obras de ficción, documentales con pretensiones estéticas, porque estábamos en el momento en el que se estaba inventando un nuevo lenguaje, el lenguaje del cine. Y Zora Neale Hurston tuvo esa habilidad para captar, ¿no? Para ser capaz de crear esos documentales, algunos de los que hemos visto, donde se cuenta una historia y se cuenta con pretensiones estéticas. Yo lo recomiendo para otros momentos. Pero ella supo además que tenía que hacer algo más, ¿no? Con eso llegaba de determinada manera, pero dijo, ¿y esto cómo puedo llegar a plasmarlo para contar y narrar nuestra historia de una forma distinta? Y sobre todo para mostrar y reflejar otras vidas de mujeres. Y escribió novelas. Y una de esas novelas, que también está traducida al castellano, es Sus ojos miraban a Dios. Y es una novela que recomiendo y que ha sido la base también de algunos de los relatos del feminismo negro afroamericano, esa recuperación de la historia a través de la literatura. ¿Qué hace la historia a través de la literatura? Refleja la vida de mujeres corrientes, esas que no aparecen en los grandes relatos del pensamiento filosófico, ¿no? Ni siquiera en los grandes relatos del pensamiento feminista, que parece que es una sucesión de textos de grandes filósofas, ¿no? Que son capaces de sintetizar y de aportar categorías teóricas. Los relatos de la gente normal, de la gente corriente, son especialmente importantes porque están dando herramientas al conjunto de las mujeres para superar contextos de opresión a los que tienen que someterse. Las vidas de las mujeres que retrata Nora Huston son vidas de mujeres fuertes, pero que tienen que ejercer su fortaleza en contextos muy hostiles, en contextos hostiles de opresión blanca y en contextos hostiles de opresión sexista. Y ahí es donde van liderando, van construyendo una identidad, y lo hacen desde una cultura y desde un léxico y desde una lengua que desde fuera se minoriza, pero que ella reivindica. Esa es una de las grandes aportaciones de este momento y de lo que se fragua en aquel periodo del renacimiento del Harlem, la reivindicación de una cultura, la propia, la cultura negra, que se minoriza por parte del sistema hegemónico, pero que tiene una vida extraordinariamente rica. No es la única. Claro, lo que hace Nora Neale Huston es escribir una novela que va a leer la población cultivada, ¿no? La población que lee novelas. Pero eso no son enseñanzas y herramientas que puedan utilizar las mujeres normales para desarrollar estrategias para sentir que también tienen una vida.
¿Sabéis quién lidera el movimiento de las mujeres corrientes, ¿no? De aquellas que en el sur de Estados Unidos, una vez alcanzada la libertad, no han sabido, no han cambiado tanto sus hábitos de vida. Porque yo os he contado cómo era la situación de las mujeres del sur. Seguro que también sabemos algo a través incluso de esa nueva cinematografía que nos ha llegado y nos ha mostrado esas vidas, ¿no? Esas vidas que tenían que reproducir las mismas pautas que tenían entonces, que para las cuales las únicas vetas de libertad que habían conseguido eran dos: la capacidad de moverse, que no tenían cuando eran esclavas, y la capacidad de escoger su pareja sexual, que tampoco podían hacerlo en el momento de la esclavitud, nada más. Después, ¿qué pasó? Después los hombres que se habían sentido libres por primera vez intentaron marcharse, se marchaban desesperadamente porque querían sentir en su propia carne y en su propia piel lo que significaba la libertad. Y huían y cogían trenes y se marchaban de un lugar hacia otro. Y las mujeres permanecían, se quedaban quietas, porque ya sabéis que para las mujeres en cualquier condición, en cualquier situación, en cualquier contexto, la movilidad es mucho más restringida que para los hombres. Esas mujeres vivían vidas que no eran las vidas que planteaba la sociedad hegemónica como ideal. Esas vidas que ellas iban descubriendo en el cine, ¿no? Esas vidas ideales, bonitas y bellas, ¿no? Donde las mujeres podían aspirar a encontrar su príncipe azul y encontrarse con él toda la vida. No, para ellas la vida era mucho más frustrante, no tenía eso. Tenían que vincularse a parejas que en algún momento se iban a marchar, a hombres que en algunos casos hasta las violentaban o las terminaban pegando, a situaciones de miseria que no podían llegar a combatir del todo y que tenían que aguantar. Esas mujeres no se podían reconocer en esos ideales y podían acentuar todavía aún más su frustración. Bueno, a esas mujeres les salvó algo, les salvaron las cantantes de blues. El blues de los años 20, de los años 30, que reivindican algunas de las feministas, que seguro que suenan nombres como los de Angela Davis, ¿verdad? Bueno, pues Angela Davis ha reivindicado a las cantantes del blues de los años 20 y de los años 30 como feministas avant la lettre. Ella hablaba de estas mujeres oriondas, con poder, que se movían tanto en los tugurios de Harlem, ¿no? Allí en Nueva York de esos años, como en algunos lugares del sur de Estados Unidos donde iban y cantaban y eran las grandes divas. Estas mujeres que además cantaban y hacían que sus músicas llegaran a través de la radio, que llegaban a esas otras mujeres que tenían esas vidas que ellas mismas retrataban. Las damas del blues consiguieron llegar a esas mujeres porque formaban parte de ellas, porque hablaban en su lenguaje, porque en su lenguaje les estaban diciendo que tenían fuerza. En su lenguaje estaban hablando de sus situaciones, de esas situaciones miserables donde había hombres que las podían pegar, pero que las estaban diciendo al mismo tiempo que ellas tenían la capacidad para echarlos y para conseguir otra pareja e incluso para devolverles la bofetada. Esas mujeres hablaban el lenguaje de las mujeres que sufrían y en ese lenguaje no les ofrecían una vida a la que no podían aspirar. Les ofrecían herramientas para luchar con esa vida, en esa vida que ellas tenían que vivir. Creo que son enseñanzas que nos vienen muy bien, porque la verdad es que desde los feminismos más hegemónicos, esos que nos colocamos ahí arriba, ¿no? Estamos proporcionando siempre hojas de ruta a las mujeres y les estamos diciendo qué tienen que hacer. A mí, leyendo a Angela Davis, rescatando a las damas del blues, yo siempre pienso en situaciones y en contextos muy próximos, ¿no? Como los que vivimos constantemente con la violencia de género. Y siento cuando veo en los medios de comunicación contar otro caso más de la violencia de género y terminan diciendo aquello de que lo que tienen que hacer las mujeres es denunciar, digo, es que no están hablando en un lenguaje que ellas puedan reconocer. Ninguna mujer que no denuncie va a denunciar, porque no puede denunciar. Hay que hablarles de otra manera, hay que hablarles desde ellas. Hay que hablarles como hablaban las damas del blues, aquellas mujeres que realmente lo sufrían. Eso es lo que pienso rescatando a estas pensadoras. Eso es lo que pienso muchas veces cuando trato de recuperar a algunas de las feministas negras que nos han dado lecciones de vida que sirven para mujeres en contextos racializados, para mujeres en contextos dominados,
pero para otras que nos sentimos o que vemos o sentimos otro tipo de privilegios. Bien, el feminismo reemergió como movimiento social en Estados Unidos en los años 70. Qué salto he dado, ¿verdad? Tengo que dar saltos porque no sé, no controlo muy bien. Bien, sí, pues eso. Tengo que dar saltos para que veáis por dónde y desde dónde se ha ido colocando el pensamiento feminista negro, pero para que veáis también en esa secuencia que quiero compartir con vosotras, que el pensamiento feminista negro afroamericano, pero también los otros que han llegado después y que se han ido empapando, mirando en el espejo del feminismo negro norteamericano, ha recuperado como referentes tanto a intelectuales como a otras que parece que no están en el lugar de las intelectuales. Han recuperado como referentes a todas aquellas mujeres que desde en procesos, en situaciones de opresión, han desarrollado estrategias de resistencia. Eso es lo que ha ido conformando la base de una historia que se ha transformado en un legado. Y creo que ese es un legado especialmente interesante, que nos puede servir porque la historia del feminismo es la historia que recupera la historia de las mujeres. Y la historia de las mujeres está hecha de mujeres relevantes, pero de esas otras mujeres cotidianas que son las que nos pueden enseñar, las que nos han dado pautas para aprender de ellas, para rescatar de esas vivencias, para compartirlas y para extenderlas. Ya sabéis que en los años 60 y en los años 70 se dieron dos movimientos. Bueno, fue la época de los grandes movimientos sociales, que si la historia se puede contar, si se cuenta a través de los movimientos sociales, y nos iríamos siempre al 68, ¿no? Como un movimiento emblemático, pero en torno a los 60 pasaron muchas cosas en el mundo. Fueron las luchas anticolonialistas, fue la lucha de los movimientos sociales y civiles en Estados Unidos y fue también la gran revolución del movimiento feminista, una de las más importantes y de las más significativas. Bueno, pues ahí, en ese contexto, es donde emergió de nuevo el movimiento feminista en Estados Unidos como tal movimiento. Porque hasta ahora hay nombres y relatos de personas individuales que fueron significativas. Fue muy significativa Sojourner Truth en el movimiento sufragista, lo fueron a Julia Cooper, Ida Wells, pero fueron ocultadas e invisibilizadas porque el movimiento sufragista en Estados Unidos avanzó a costa del racismo, que las mujeres que habían luchado en contra de la esclavitud, las mismas mujeres que fueron aliadas de las mujeres negras al comienzo del movimiento sufragista, se volvieron contra ellas porque reivindicaron el derecho al voto de la población blanca y el mantenimiento de las restricciones para la población negra. Introdujeron el racismo, que fue la cisma del movimiento sufragista, que cortó en dos y que dividió en dos lo que podía haber sido una lucha enorme y colectiva. Desde entonces el feminismo sí que ha estado un poco lastrado por la línea de la raza, que diría ese gran teórico norteamericano que fue Du Bois. Como ha estado lastrado por la línea de la raza prácticamente todos los movimientos sociales. Y claro, ya sabéis que la historia la cuentan siempre los vencedores. Y en la historia del sufragismo desaparecieron las mujeres negras que estaban por ahí. Las empezaron a recuperar después las teóricas que en los años 80 contaron la historia del feminismo negro, pero estuvieron desaparecidas. Igual que las poetas, las literatas o las damas del blues han sido reconocidas dentro de la cultura popular negra, pero no estaban visibilizadas como parte de un movimiento que no se contaba como tal movimiento. El momento en el que las mujeres negras en Estados Unidos empezaron a pensar, construir y nombrar como feministas negras fue en el contexto de los movimientos sociales y políticos de los años 60. Y fue en el seno de las comunidades negras. Las mujeres afroamericanas se constituyeron como feministas negras cuando tomaron conciencia de lo que significaba ser negra en Estados Unidos. Fue el proceso de autoconciencia racial la que les llevó después al proceso de autoconciencia como feministas. Y fue en el seno de todos esos movimientos, luchando junto a los hombres en las comunidades negras, cuando empezaron a plantear, luchando junto a los hombres en las comunidades negras, pero también junto a otras mujeres de los grupos minoritarios en Estados Unidos, que también se armaron contra
el feminismo hegemónico y que también se armaron contra el sistema hegemónico. Ahí, junto a las feministas hispanas, a las asiático-americanas, a las indígenas, empezó a labrarse y a construirse un discurso. Y en esos movimientos y en esas comunidades diferenciadas y minorizadas, las mujeres se dieron cuenta de que, por supuesto, los hombres ejercían el poder de subordinación con respecto a ellas. Y allí se dieron cuenta también de que ellas tenían que tener su propio espacio y en ese espacio construirse como feministas. Fue en ese contexto donde apareció a nombrarse un concepto que ahora se asocia mucho con el feminismo negro, que es el de interseccionalidad. ¿Os suena, verdad? Bueno, pues fue allí cuando empezaron a darse cuenta y a decir que, claro, que a lo mejor la raza era importante, pero no era todo lo importante. El género era importante, pero no era todo lo importante. O no era solo el género lo importante. El sexo, la sexualidad era importante, pero no era solo la sexualidad lo importante, igual que la ciudadanía, igual que todos esos criterios desde donde se justificaba la desigualdad. Todos eran relevantes, pero no eran exclusivos. Y además, desde cada uno de ellos no se explicaba del todo cuál era la situación de desigualdad que vivían las mujeres negras, o las mujeres hispanas, o las mujeres asiático-americanas. Sí, es el género, pero no solo es el género. Sí, es la raza, pero no solo es la raza. Sí, es la sexualidad, pero no solo es la sexualidad. Es la ciudadanía, pero no solo es la ciudadanía. Ni siquiera es la suma del sexo, de la raza, de la ciudadanía. No es la suma, es la intersección que se da entre todas estas cuestiones. Eso no era tan fácil de implicar o de entender. Estaban en esos grupos y en esas comunidades se estaba debatiendo, constantemente debatían. Ellas estaban en espacios que compartían con otras mujeres de grupos minorizados, estaban en espacios que compartían con otros hombres y estaban también en espacios donde se hablaba de feminismo desde el feminismo hegemónico, que era el feminismo blanco. Y ahí, en esos espacios, es cuando empezaron a moverse y a darse cuenta de que ninguno de ellos hablaba del todo de ellas, que necesitaban construir un lenguaje propio desde donde pudieran hablar y desde donde pudieran hablarse, desde donde pudieran contarse. Y ahí, en esos espacios y en esos terrenos, empezaron a lanzar un montón de publicaciones, fascículos, cuestiones creativas, artísticas, folletos, manifiestos. Hubo muchos y variados, pero hay uno que tuvo bastante relevancia en aquella época. Es el que planteó el Combahee Collective, River Collective. Era una asociación de mujeres negras, feministas y lesbianas que lanzaron el primer manifiesto feminista negro. Simplemente estaban recogiendo todo lo que ya se estaba volcando y lo que había aparecido en otros muchos lugares. Hablaban de los criterios de desigualdad y hablaban de género, de la raza, de la sexualidad y lo planteaban desde una línea interseccionalidad. Insisto que todavía no es que se planteara el concepto tal cual después se ha ido construyendo. No, estaba ahí y había que construirlo de otra manera. Nosotras sabían que en el movimiento de los derechos civiles el sujeto político eran los hombres. En el feminismo el sujeto político eran las mujeres blancas. ¿Y ellas dónde estaban? Ellas necesitaban crear su propio espacio, que era el de las mujeres negras, que compartían desigualdades de género con las mujeres blancas, claro que sí, que compartían desigualdades de raza con los hombres negros, claro que sí, pero que al mismo tiempo compartían otro y específico, que no era la raza y el género sumados, sino que era otro tipo de desigualdad que tenían y vivían no por ser mujeres más, por ser negras, sino por ser mujeres negras, que las construía de forma diferente y distinta de cómo se habían construido las mujeres blancas o cómo se había construido la comunidad negra. Había vivencias que vivían por darse esa mezcla esa intersección de circunstancias. Después de... esta fue, como digo, una época extraordinariamente creativa. Hubo muchos grupos de mujeres donde hubo mujeres desde
las lideresas de las propias comunidades, hasta intelectuales, escritoras, cineastas, pintoras, poetas. Todas ellas, muchas de ellas se articularon en torno a una figura de la que después voy a extraer algún texto, de Toni Morrison. Toni Morrison, además de ser una escritora de reconocido prestigio, ganadora del Premio Nobel de Literatura, fue una promotora de feminista, ¿no? Ella dirigió una editorial, la rama de una editorial relevante en Estados Unidos, y desde esa editorial empezó a publicar textos de la comunidad negra y muchos textos de mujeres. Les pedía, de hecho, a las mujeres que crearan, a las escritoras que crearan nuevos imaginarios desde donde las mujeres pudieran tener, donde las mujeres negras pudieran tener imágenes en las que pudieran reconocerse, después que la sociedad había construido pues, todas esas imágenes estereotipadas que condenaban a las mujeres negras a verse en unas categorías y solo en unas categorías, nada más que en ellas. Uy, vale, voy a intentarlo. A lo mejor si leo consigo ir contando más cosas. Sí, ¿verdad? Bien, bueno, estaba hablando de todas esas imágenes, ¿no? Que además el cine ha contribuido enormemente a plantearlas. Podría hablar de algunas, de las mamis de las películas, de Jezabel, ¿no? Esas mujeres ahí cargadas de lascivia que después van a justificar ser meros objetos sexuales para los hombres blancos que abusarán de ellas. Las imágenes de esas matriarcas blancas, ¿no? Mujeres que se dedicaban a luchar y trabajar muy duramente para mantener a la familia, pero que olvidaban a sus propios hijos, no se ocupaban para nada de ellos. El eje de unas familias absolutamente desestructuradas, que es como nos las ha ido transmitiendo el cine, los informes sociológicos, científicos, todos han contribuido a construir o contribuyen a construir un determinado modelo de familia negra en el que la mujer era el eje de la otredad, desde donde se estaba construyendo también la propia identidad de la sociedad norteamericana. Bueno, a ellas también las empujaba Toni Morrison a construir otro tipo de imaginarios. Seguro que os suena la película El corazón púrpura, os suena, ¿verdad? Una película de Spielberg, como todas las de Spielberg, edulcoradas, así, con final feliz. Bueno, está basada en la obra de una feminista negra, de una escritora feminista negra, Alice Walker, que se ocupó también en esa película de ir contrastando esos imaginarios, esos estereotipos, ¿no? Situándolos en el relato y en el contexto de dónde aparecían, ¿no? Y cómo eran esas mujeres. Con eso se ofrecía al conjunto de las mujeres imágenes con las que se pudieran identificar, en las que se pudieran reconocer. Bueno, en estos años el discurso feminista tuvo una fuerza de la que había carecido anteriormente. De hecho, cuando se publicó el manifiesto feminista del Combahee River Collective, llegó a muchas mujeres y llegó al seno del feminismo. ¿Y por qué ahora y en otros momentos que también había un legado no se había conseguido? Bueno, pues porque coincidió con un momento en el que estas palabras resonaron de una determinada manera. Es como lo que comentábamos del feminismo negro en España, cuando se publicó el libro que yo edité, el de los feminismos negros, llegó en un momento muy específico. Y es que ya había un contexto en el que se necesitaban ese tipo de referentes, ¿no? Para construir una determinada ideología, ¿no? Y para construir un determinado discurso. Fue un momento, creo, importante para ir recuperando algunas voces clásicas del pensamiento feminista. Pues algo así, salvando las distancias enormemente, por favor, que nadie se confunda, pero en este momento, en los años 60, fueron muy importantes. ¿Y por qué fueron importantes? Voy a leer porque si no... Porque aparecieron en un momento de movimientos sociales y políticos también. Y además de procesos emancipatorios. Este nuevo proceso emancipatorio se da en medio de dos grandes movimientos civiles, el movimiento por los derechos civiles y el movimiento feminista. Ninguno de ellos aparece en el vacío. Son años de luchas emancipatorias, de discursos y prácticas anticoloniales. La comunidad negra norteamericana se dejó influir, permear por procesos emancipatorios que llegaban de América Latina, como procesos que están liderados por la filosofía de la liberación,
La pedagogía del oprimido de Paulo Freire y sobre todo por la fuerza de las palabras de Frantz Fanon y de Césaire. Os diré que son referentes del anticolonialismo muy potentes. La influencia de Paulo Freire y la referencia de Frantz Fanon en la obra de algunas de las autoras más significativas, de Bell Hooks o Jill Collins, es evidente. Términos como opresión y liberación adquirieron sentido. Yo imagino que fue después de la lectura de textos como La pedagogía del oprimido de Freire, que Freire escribió sin apartar la mente del profundo impacto que le generó el encuentro con los condenados de la tierra de Frantz Fanon, que términos como opresión y liberación, tan usuales en el discurso feminista, adquirieron otro sentido. También imagino que fue entonces cuando la entonces joven Bell Hooks encontró el sentido a la sensación que acompañó a una generación de mujeres negras que despertaron al activismo político al tiempo que tomaban conciencia de su ideología subyugada, en el marco de un movimiento feminista que las quería pensar, pero no incorporarlas como sujetos. Bell Hooks ha hecho explícita en muchos de sus textos la influencia de Freire. Fue leyéndole cuando se reconoció en esas lógicas de dominación que imponen los grupos dominantes sobre los grupos oprimidos. Otra cita de Bell Hooks para que después vayáis a ella y queráis leerla más. Nosotras aprendemos a buscar en aquellas capacitadas por los sistemas de dominación que nos hieren y nos dañan. Ay, esto me va a pasar como antes, ya. Buscamos ser liberadas y nunca lo hallamos. Escribía, de la misma manera que hay en esos otros textos, haya también en esos textos el camino de la liberación. Dice, para nosotras es necesario hacer el trabajo por nosotras mismas. Si queremos conocer más acerca de nuestra experiencia, si queremos ver esa experiencia desde perspectivas no conformadas por la dominación. En esta época hay muchos textos, también suelo citar a Audre Lorde, que decía aquello, seguro que también lo sabes, ¿no? De no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Necesitaban un discurso propio para abrir su propia vía de liberación y de emancipación y lo encontraron en ellas mismas. Lo encontraron y lo fueron construyendo también en términos teóricos, porque una de las respuestas que adoptó el gobierno norteamericano, la sociedad hegemónica, fue abrir vías para que los grupos oprimidos pues, alcanzaran, ¿no?, a ciertas esferas de representatividad y de representación. Fue la política multiculturalista de afirmación positiva que se dio en los Estados Unidos en los años 70 y sobre todo, y que llegó en los años 80 abriendo las aulas académicas a los estudios culturales, ¿no?, los estudios negros, los estudios de mujeres, los women y los estudios de mujeres negras. Y en esos escenarios es donde llegaron las mujeres, es cuando empezaron a sistematizar todo ese pensamiento, ¿no? Ya sabes cómo funciona la academia en estos casos. La academia impone unas reglas. Cuando ellas llegaron, quisieron hablar y construir el feminismo negro, pues ligando también el activismo con el conocimiento y con la acción, ligando lo que había sido, ¿no?, armándose con lo que había sido toda la historia del pensamiento feminista negro. Eso que se piensa que el conocimiento llega a partir y desde la experiencia vivida y que el conocimiento es lo que devuelven las intelectuales a la gente como un vehículo para su propio empoderamiento. Y eso es lo que apuntaron al principio con textos significativos donde llevaran lo que significaba realmente aquello de la interseccionalidad. Hay algunos textos traducidos al castellano que son emblemáticos, el de Angela Davis, raza, clase, mujer, raza y clase, siempre no sé el texto, ¿qué término aparece en primer lugar? Pues mujer, cruza mujer, raza y clase. Y allí es un texto muy interesante porque sin esas pretensiones superacademicistas que impone otro tipo de lógicas va abriendo lo que es el relato del feminismo negro. Allí está el relato de las luchas en la época del movimiento sufragista. Reivindica a estas autoras. El relato que os he hecho de Sojourner Truth es un relato extraído del texto de Angela Davis, lo cuenta maravillosamente bien, habla del racismo en ese movimiento, plantea la construcción diferente de la sexualidad en las mujeres blancas y en las mujeres negras ligado
sobre todo a procesos de violación en un lugar y en otro, reivindica aquellos legados, cuestiona esos planteamientos del feminismo hegemónico, de la separación de la esfera privada y la esfera pública, y sobre todo cuestiona que sea en el salto de lo privado a lo público donde las mujeres alcanzan el proceso emancipatorio. No será así para las mujeres negras, sobre todo porque el patriarcado no ha funcionado de la misma manera en las comunidades negras. Recupera todo ese legado y está ahí de una forma visible. Igual que son referencia de esta época textos como los de June Jordan, a quien también voy a leer algo después, o los de Audre Lorde. Lo que ocurre es que después la academia impone otra serie de cuestiones, ¿no? Y lo que impone la academia es lanzarse, ¿no? Ya hay que desarrollar teorías dentro de un determinado marco y concepto y referencias, y ahí aparecen también algunos textos clásicos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pretenden hacer las feministas negras, ¿no? Las académicas? Pues abrir un espacio, y abrir un espacio que coloque el feminismo, el pensamiento feminista negro en el mismo plano académico donde está el pensamiento feminista blanco. Y ahí están textos emblemáticos como el de Kimberlé Crookshank, que es el que ha sido referente en todos los estudios sobre interseccionalidad. Un texto donde alza en términos académicos esa categoría de concepto de interseccionalidad. Está el texto de Patricia Hill Collins, que es el libro emblemático del pensamiento feminista negro, así, muy teórico, donde aparece todo. Y a partir de ese momento, a partir del momento en el que las teóricas que venían del movimiento feminista y del activismo feminista empiezan a teorizar, pues ya el feminismo negro también, sobre todo el norteamericano, se desvincula del activismo. Eso es lo que tiene la academia a veces. Lo que tiene la academia es que da claves para que después se sigan haciendo muchos estudios. Ahora hay cientos de páginas escritas sobre feminismo negro en Estados Unidos. Cientos de páginas que todas están ligadas a algunas de las vías que dejaron abiertas estas activistas cuando llegaron a teorizar. Se recupera la historia y el legado de las mujeres que en la época del sufragismo hablaron, y entonces hay recuperadas un montón de voces. Se recuperan los relatos y los textos de las escritoras que desde esa ficción histórica han reflejado las vidas de otras mujeres y las han colocado en su contexto. Y hay muchísimas cosas abiertas. Y sobre todo se ha abierto el terreno de lo que significa la interseccionalidad, olvidándose, además, desligando del momento en el que apareció y cómo apareció. Os recuerdo que la interseccionalidad, tal y como lo plantearon las feministas negras en su momento, no es la suma de opresiones a lo que se plantea hoy en día, sino es analizar y entender la forma desigual en la que se puede vivir la opresión si una se ha ido construyendo, en este caso concreto, como mujer negra, entendiendo que no es lo mismo ser mujer negra en el contexto de los Estados Unidos de los años 30, en los años 60, en los años 80, en determinadas condiciones sociales diferentes, o en la España de los años 2000 o 2018. Ahí lo dejamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, de luego, por este viaje histórico a través de la historia de Estados Unidos y del feminismo. Yo no me quiero prolongar porque estoy seguro de que tenéis muchísimas preguntas. No tenemos mucho tiempo. Bueno, si queréis podemos sacrificar el café si tenéis curiosidades, pero si alguien tiene alguna pregunta para Mercedes sobre lo que acaba de contar, es el momento de levantar la mano y preguntar. Bueno, dos cuestiones. Bueno, primero, me ha encantado tu charla. Primera pregunta es, creo que los hombres negros obtuvieron el voto antes que las mujeres blancas y, por supuesto, que las mujeres negras, ¿no? ¿Cómo se...? No sé, tengo esa creencia. Y el segundo, creo que el cine está empezando a hacer justicia con las mujeres
afrodescendientes negras en Estados Unidos. Un ejemplo es Hidden Figures, en la que rescatan a Katherine Johnson y a grandes científicas, ingenieras, matemáticas, informáticas. Gracias al cine también se está intentando ahora recuperar un poco el papel de estas mujeres, por ejemplo, en la carrera espacial, ¿no? Que no habían llegado a la Luna sin ellas. Bueno, solamente era eso. Qué bien, muchas gracias. Pues es verdad que se intentó justo después de la 13 enmienda, pues lo digo siempre fatal, que fue la que en la que se apoyó para abolir la esclavitud, Lincoln, sí que se inició un nuevo movimiento en el que se pensó, por supuesto, que los hombres negros adquirirían el derecho al voto, pero eso coincidió con el movimiento sufragista y las mujeres blancas en ese momento supieron o pensaron que para que ellas adquirieran, ellas llegaron a pensar que antes le iban a dar el voto antes a los hombres negros que ellas mismas, que eran ciudadanas blancas norteamericanas, y lucharon a partir de ese momento para aliarse con los hombres blancos para conseguir que los hombres negros y que la comunidad negra, los hombres negros y los inmigrantes que llegaban de fuera de Estados Unidos no estuvieran capacitados para ejercer su derecho al voto. Fue en ese debate donde se fraguó la diferencia y el proceso racista que diferenció los intereses de las mujeres blancas con respecto a las mujeres negras. Y es verdad que el cine era fascinante. Cuando me llamó Alejandro la primera vez, me iba a proponer que hiciera un relato, ¿no?, sobre esa relación entre cine y feminismo en la cultura negra norteamericana, y a mí me encantó la idea. Luego se modificó, porque es que tenéis... yo llegué deseando ver la película de Julie Dash. Julie Dash es una de las primeras feministas, cineastas feministas que contaron de otra manera los relatos sobre las mujeres negras, y no solo las significativas, estas que las mujeres que han aportado algo al relato, sobre todo al relato patriarcal de lo que debe ser una historia, ¿no?, que se basa fundamentalmente en personas cultivadas. Eso tiene también mucho que ver con la forma en la que se ha ido construyendo el relato eurocéntrico, ¿no?, de la propia historia. ¿Quién hace la historia? ¿Los hombres, las mujeres relevantes? Aquellos que tienen el poder para decidir, para construir un discurso filosófico, político, científico, etcétera, etcétera. Muchas feministas, el movimiento feminista, si se rastrea en la Francia, ahí en los siglos que pueden ir desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, había muchas mujeres significativas. Esas mujeres significativas se dedicaron a contrastar el discurso misógino de los hombres, diciendo que había muchas mujeres que estaban tan capacitadas como los hombres para desarrollar grandes obras, y recuperaron a reinas, a poetas, a escritoras, a gente absolutamente relevante, o que parecía relevante desde el discurso patriarcal, que eran relevantes, ¿no? Lo que hace Julie Dash es contar la historia de Estados Unidos y el relato de Estados Unidos desde las mujeres normales, desde las mujeres corrientes. Y además lo que hace, incluso con la cámara, es sumergirse ahí entre esas mujeres para escuchar sus relatos. Ella, si visteis sus películas o habéis tenido acceso a alguna de sus obras, lo que hace es colocar planos donde aparecen muchas mujeres, ni siquiera hay un plano significativo, porque lucha contra ese imaginario, ¿no?, desde donde se ha ido... El cine también ha ido construyendo relatos, y el relato del primer plano, de las personas relevantes frente a los otros, ¿no?, como si la historia la crearan solo sujetos o sujetas que han tenido algo que decir según los cánones del discurso hegemónico. A mí también me parece interesante esa otra parte, ¿no?, que cuenta la historia de otra forma, que nos muestra que la historia también la escribimos aquellos que no somos, o aquellas que no hemos sido tan relevantes. Pero realmente somos quienes hacemos la historia. Bueno, me temo que no tenemos más tiempo. Vamos a cortar un poquito, si no importa. Como de todas maneras haremos el recorrido literario por las calles de Tarifa con Débora y con Mercedes, quien tenga cuestiones o preguntas que hacerle a nuestras dos invitadas de hoy, pues nada, puede hacerlo, digamos, durante el camino. Ahora, pausa café. ¿Cómo? Sí. No, sí, ahora vamos a hacer pausa café. Claro que hay presentación del libro, por supuesto, que además estamos todos deseando
escuchar a Débora presentar una obra tan importante, además, para el feminismo afroespañol. Y nada, y luego continuaremos con el recorrido. Así que a las 11:30, más o menos, nos vemos aquí para escuchar a Débora. Un aplauso para Mercedes, por favor.